Entonces, queremos presentar hoy el mandamiento. Va a haber unos temas que vamos a cubrir. Y mira, quiero hacer un comentario a ustedes que es muy importante. ¿Dónde entra la función de academia, estudio, validación? ¿Y cómo nos ayuda a desarrollarnos a nosotros bíblicamente? Algo bien peculiar que lo que ha mantenido el pueblo de Israel intacto. Yeah? It's fine. What? Oh. Una de las cosas que ha creado que Israel se mantenga siempre en un estado de relevancia mundialmente. Y es el único país que en realidad ha sido removido de su identidad, de su tierra, hasta por un tiempo perdió lo que es como nación, el hebreo, aunque siempre había un remanente que lo hablaba. Pero la educación, donde quiera que ellos iban, los ayudaba a mantenerse como una identidad. Sus costumbres, estudiar la Torá. Eso los mantuvo a ellos siempre dentro de lo que es la Kedushá, la santidad del Eterno. El cristianismo como tal quiere la ¿cómo se dice? La espiritualidad, pero en el cristianismo no teníamos la evidencia bíblica para ayudarnos a caminar en la obediencia. Todo era revelación por el Espíritu. Ok. El mandamiento, la Torá dice que es nuestra sabiduría. El mismo Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la ley es espiritual. Entonces yo me confundo. ¿Por qué es que la noción de guardar la Torá y querer entender el mandamiento supuestamente limita nuestra espiritualidad en nuestras vidas? Hay una diferencia entre lo que es la emoción temporera a lo que es la espiritualidad caminando en el mandamiento, en la cual estás centrado, estás ubicado concretamente en unos principios y unos valores que te ayudan a discernir entre lo que es y lo que no es. Lo que es un falso profeta a lo que es un profeta. Lo que es comer limpio a lo que no es comer limpio. Lo que es una obediencia a un mandamiento por el amor al Eterno versus desobediencia y las consecuencias de transgresión al mandamiento. Muchos de nosotros no hemos sido educados en entender la espiritualidad que se encuentra detrás, por encima, por abajo, por arriba, de la Torá misma. Y vemos que es algo concreto y dice, la letra mata. ¿Cómo es posible? Si ha sido la letra de la Torá, que es divina, que proviene del Eterno, que es espiritual, que ha mantenido un pueblo sobre 3.700 años. Cuando fue dada, lo ha mantenido con vida, sobreviviendo, con una identidad sólida, con un idioma, y se identifica como el pueblo del libro. Y nosotros hemos sido invitados a ser partícipe de ese pueblo por gracia. Hemos sido invitados a poder entrar en ese convenio con el propósito de mantener lo que es la esencia de la verdad de la Torá y caminar dentro de ella. Por ende, nos hace un pueblo espiritual, porque la Torá es espiritual. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestros medios? Es que no tenemos claro el rol, el propósito y la función de la Torá en nuestras vidas. Por eso, si es algo concreto, por ejemplo, mi esposa yo la amo con mi corazón. Cualquier persona que sabe y conoce como yo soy con mi esposa, yo la amo. Y yo le demuestro. Pero imagínense que cada vez que la veo, ay, yo te amo, y yo estoy loco por ti, y te amo, y te quiero, y ay, Dios mío, qué bella, preciosa. Todo el tiempo, 24 horas al día. Exacto. La mujer dice como que, ¿en serio? Ahora, cuando ella se viste, se ve bien bonita. Y a mí lo que me apasiona es que dice, me vestí para ti. Y yo, oh, te ves bella, mi amor. Y si yo no le digo algo 5 minutos después que se viste, él me dice, ¿me encuentras bonita? Y yo, seguro, preciosa, bella, que tú eres todo para mí. Ve, pero tiene su momento. Pero el resto de la semana ya necesito un hombre que sepa dónde va, que puede proveer, toma decisiones, que puede tomar decisiones de familia. Entonces, ¿qué quiere ella? La emoción de un segundo que se convierte en 24 horas en emoción, sin tener una vida concreta, saber dónde voy y no proveo. O entender mi función como hombre, mi rol como padre y mi propósito como líder de familia, y que ahora cuando la veo estamos unidos en un rol y un propósito. Ella tiene su rol, yo tengo el mío. Y cuando se ve bella, preciosa, que es todo el tiempo, todos los días,
Se lo digo, pero es concreto. Ella me cree porque es concreto. No es una emoción, es una expresión de compromiso. El mandamiento te enseña la diferencia en lo que es algo, una emoción versus el compromiso y la emoción de ser siervo de Dios. ¿Y cómo nosotros proclamamos eso? Actuando basado en el mandamiento. Tú me puedes brincar, gritar, decir lo que tú quieras, pero si no guardas el Shabbat, ¿qué me estás diciendo? Una emoción sin evidencia concreta de quién tú estás comprometido. Entonces, creo que llegó el momento en el cual tenemos que entender qué es lo que nos define a nosotros. Aquí hay canto, se levantan las manos, pero se hace balanceado. Se hace con el entendimiento que estamos glorificando al Padre. No es para entretenimiento de ustedes. Es tratando de llevar una línea de oración. Nos presentamos delante del Eterno como Rey. Después ahora hacemos alabanza y glorificamos al Eterno para guiarlos a ustedes a adorarlo a Él, a glorificarle a Él. No para establecer una emoción para que usted llore. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos define y nos ayuda a entender esas cosas? ¿Hay que pelear por esto? No. Hay que educarnos y entender dónde cae todo en su lugar balanceado. La gente más feliz que yo he encontrado son los judíos en las fiestas. Ellos danzan, ellos hacen de todo. Pero cuando tienen que tomar decisión, eso es así. No, porque saben, se levantan en la mañana, modean y le fanejan. Y después oran. Y después comen correctamente el observante. Comen lo que la Torah dice. Hacen lo que la Torah dice. Ellos viven una vida concreta basada en la espiritualidad de la Torah. Su servicio es como un living sacrifice, como una ofrenda de ellos mismos. Una ofrenda viva. La vida cotidiana se convierte en adoración a Dios. Nosotros tenemos los términos completamente diferentes. Pensamos que adorar a Dios es un tiempo separado de cantar y gritar y danzar. No, eso es la alabanza y el regocijo. La adoración verdadera es worship. Lo que tú traes a la mesa. Si tu marido no trabaja, te abusa, te insulta y es mal padre, ¿vale algo? ¿O no vale nada? Como marido, ¿vale algo o no vale nada? Me sorprendió. No dijeron nada. Yo digo, ¿pero qué pasó? Pastor, es fácil sentadito ahí, después me meten problema a mí. Yo pensaba que ustedes y yo éramos así de amigos. ¿Qué pasó? Ajá. El mandamiento ¿tiene su validez o es solamente una guía hasta que es tan concreta nuestra vida que después decimos no hay espíritu en la Torah? Y estamos entrando en un problema así. Vamos a ver que la instrucción, la parashá de esta semana está repleta de instrucción. Te habla de cada cosa en tu vida. Por ejemplo, mira, la parashá Re'eh. ¿La pueden ver bien ahí? No. Deuteronomio 11, versículos 26 al 16 y 17. No voy a leer la parashá. Yo creo que ya usted debe haberla leído. Si usted llega al Shabbat y no ha leído la parashá, no puedo creerlo. Debe por lo menos leerlo una semana. Hoy día es fácil. Hasta hay aplicaciones de la Biblia que la puede escuchar. ¿Okay? Hasta otra persona te la lee. Entonces, no vamos a cubrir cada detalle. Yo quiero cubrir más o menos un contexto. ¿Qué es lo que nos dice la Torah a nosotros? La parashá Re'eh, Deuteronomio 11, versículo 26 al 16 y 17. Es una de las secciones de la Torah más cargadas de mandamientos. Según el conteo clásico de Rambam, de Sefer HaMitzvot, hay 55 mandamientos en esta parashá. Obviamente no la podemos cubrir todos. Imposible. ¿Okay? 17 positivos y 38 negativos. Entonces, los positivos vendría siendo cumplir con el mandamiento, el dar, alegrarse durante las fiestas, liberar a las personas que tienen unas deudas, subir a las fiestas en el tiempo de la peregrinación. Son unas instrucciones directas, al punto. No se necesita una revelación privada para explicar estas cosas, pero se necesita un entendimiento contextual para entender cómo se aplicaron en el tiempo bíblico y cómo se contrastaba con el mundo alrededor de ellos. Hoy día el problema que tenemos
es que hay mucha interpretaciones espirituales del mandamiento. Entonces, cuando no entendemos algo, queremos traer una revelación. Ahora, yo pienso que hoy día con tanta información debemos nosotros considerar algo. La Biblia fue escrita, por ejemplo, Génesis fue escrito en el contexto de ¿a quién le escribió? Le escribió Moisés hablando de quién, de la creación. ¿Usted estaba allí? No. A Noé, ¿usted lo conoció? No. Abraham tampoco lo conoció, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Israel tampoco. Perfecto. No vivimos en ese lugar histórico, no conocemos el idioma, no conocemos las costumbres. Entonces, ¿para qué Moisés te da un libro enterito escribiendo de algo que para nosotros no nos interesa? Pues, porque no vivimos, no conocimos y no entendemos la Biblia de ese tiempo. No es relevante para mí. Entonces, ¿para qué tenerlo? Vamos a orar a Dios que me dé una interpretación de lo que yo pienso que el libro de Génesis dice. Eso no tiene lógica. Cuando en los 1800 y terminando en 1800, comenzando en los 1900, se abre una gran apertura arqueológica e histórica en el mundo en la cual encontraron arqueológicamente evidencia de cada uno de los lugares donde Abraham, Isaac y Jacob, donde el tiempo bíblico vivieron. Y te explica todo lo que ellos hacían, la forma de vivir, las formas que creían, hasta los cultos, cómo lo hacían. Ahora tenemos un punto de referencia. Levítico 18, por favor. Lector. Hace tiempo que no le llamo lector. Por cierto, familia, vamos para en noviembre voy a estar en Israel. Si usted habla inglés, véngase en la gira. Pastores, véngase en las giras. Hay que hablar directo. ¿Ok? Entonces, vengan a la gira, inviertan en lo que es la palabra del Eterno allá. Créame que no me voy a lucrar con eso. Tito se ríe, porque la gente dice, no, ese hombre que va a Israel con giras para lucrarse. Ok. Si solamente supieran que nosotros vamos porque queremos aprender. Lo menos que hacemos es ganar dinero, porque mi intención no es ganar dinero. Mi intención es que podamos aprender. Aquí tenemos, ¿cuántas personas fueron a Israel conmigo? Levante su mano. ¿Ok? Cari, ¿qué tú crees? ¿La pasaste bien? ¿Verdad que te cuidamos y te tratamos como lo que te mereces, como la reina del rey? La hija del rey, ¿verdad que sí? Algún día yo sé que cuando ella pueda va a ir de nuevo. Algunas cosas requieren una inversión en tu vida espiritual. Y yo sé que usted va a ir de nuevo. No se preocupe que usted va a ir. ¿Ok? Que hablar con los colombianos que arreglen esa situación, usted va a ir. ¿Ok? Pero no se preocupe, eso pronto va a llegar. Lector. Levítico 18, versículo 1. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Adonai vuestro Elohim. Por tanto. Perfecto. Entonces te está dando instrucciones bien directas. Que no haga lo que hicieron en Egipto y que no vayan a hacer lo que hacen los cananeos. ¿Sí? Ok. ¿Qué hicieron los egipcios y qué hacían los cananeos? Porque estos mandamientos están básicamente dirigidos para entender el contraste entre diferentes culturas de lo que el egipcio pensaba era santidad y lo que el cananeo pensaba era santidad. Y ahora Dios está diciendo, sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo entonces Él define a su pueblo en santidad? Rigiéndolo por unas normas, unos valores, unos mandamientos, unos estatutos que los distingue completamente del mundo antiguo, aunque viven en el mundo, entre medio del mundo antiguo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos valores diferentes. Tenemos unos vínculos de convenio con el Creador. Tenemos unas instrucciones básicas, directas, al grano, como podemos decir, en la cual nos requiere tanto entendimiento. Una persona agrícola puede entender el mandamiento bien fácil, porque trabaja la tierra. Ahora nosotros, yo requiero cuánto libro y cuántos recursos para poder explicar a la audiencia que está retirada del ambiente geográfico, del ámbito histórico y cultural y la arqueología. Estoy explicando todo esto
tomándome todo este tiempo, porque por alguna razón u otra, la noción de que la educación ahora no tiene validez enseña el falta de compromiso cuando la educación y la validez bíblica confronta tu teología. Y ahora tienes que hacer un cambio. Así como los confrontó a nosotros cuando aprendimos que no era Jesús, era Yeshua. Que no era el domingo, era el Shabbat. Que no era Easter, que ahora es Pesach. Que no era Navidad, que ahora es Sukkot. Y lo peleamos, ¿verdad que sí? Y a través del tiempo, cada cosa que va en contra de nuestra dogma, sin el entendimiento bíblico, y esta congregación es un gran ejemplo de lo que éramos y lo que somos y hacia dónde vamos. Pero a un lugar sí que vamos es nunca rechazar al Mesías. Aquí el enfoque es el Eterno, la Torah y su hijo Yeshua. Ok, déjame cambiar el orden porque después dicen que yo no creo. El Eterno, el Mesías y la Torah. Porque después dicen que puse el Mesías tercero. Si llega el momento que ya se pone ridículo que uno tenga que hacer salvedades con cosas tan simples. El creer en Yeshua no es decir que tú crees en Yeshua. El creer en Yeshua es cuando te confrontas con la dificultad de que alguien reta tu fe, tú puedes defender tu fe y caminar fielmente sabiendo que tú no puedes mencionar Yeshua en una hora y sabes que tú crees en Él, porque tu testimonio refleja que tú crees en Él. Cuando alguien me dice, no, tiene que ser Yeshua, en cada segundo enseña una inseguridad en sí mismo. Porque yo amo a mi esposa, yo no tengo que decirle a todo el mundo, yo amo a mi esposa todo el tiempo. La gente observa, ellos ven cómo yo manejo a la gente, cómo manejo a otras personas, especialmente las hermanas, cuando uno viaja, ellas ponen atención a todo. Entonces mi conducta determina mi compromiso con mi esposa. Mi conducta determina mi compromiso con Dios, por ende, el honor que le tengo al Hijo del Mesías, que me abrió puertas para entrar al Padre. El mandamiento es lo que nos mantiene en ese ámbito espiritual. Tiene lógica, ¿no? Entonces, los mandamientos tienen que ver con cumplir, el dar, la ofrenda, alegrarse, liberar, subir a la fiesta. Los negativos es para que no se haga idolatría, comer impuro, no sacrificar fuera del lugar donde Dios escogió, no negar ayuda, no alterar la Torah, no alterar la Torah. ¿Qué es lo que nosotros todos hacemos? No teníamos Torah, la eliminábamos en el mundo religioso. Entramos a la Torah y después hacemos lo mismo. Cambiamos el mandamiento de acuerdo a nuestro entendimiento, porque no entendimos el contexto. Por eso es que las personas como nosotros eventualmente nos convertimos en piedra de tropiezo para mucha gente. Porque ahora cuando me dices algo, yo te voy a decir dónde lo conseguiste, quién te lo dijo, valídalo. Porque yo no te voy a seguir como yo hice el sistema religioso. Ciegamente creyendo en una persona solamente porque él me lo dijo. No. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Me lo puedes validar, por favor? Por respeto a ti. No me digas a mí que yo tengo que creer algo que no tiene lógica solo porque tú lo dijiste. Ya esos tiempos se acabaron. Yo puedo ir al internet rapidito y validar algo rápido. Entonces, es interesante que el mandamiento dice algunas cosas y nosotros cuando es inconveniencia a nuestra vida, cambiamos el contexto para aplacar y para apaciguar nuestro entendimiento y que estemos bien. Si fuera así, no vamos a durar. El pueblo de Israel, algunas cosas no me gustan, obvio. Hay diferencias, pero algo sí que yo admiro, que se comprometen de tal forma que no quieren cambiar las cosas porque saben la naturaleza de la gente, quieren cambiarlo todo. Eso es lo que hacemos todos. Entonces, la lista organizada y tiene una aplicación. Israel en general, los Cohenim, los jueces y los levitas. Por cierto, nos debe dar un poco de vergüenza de que en el movimiento hoy día no se está cubriendo el mandamiento como se debe cubrir. Nosotros los del camino estamos con un compromiso de poder cubrir los mandamientos en unos videos cortos, ¿verdad que sí? Empezamos con bastantes, pero poco a poco la gente, porque es aburrido hablar de un mandamiento y buscar los recursos y no, porque aquí, viste, se están yendo al judaísmo. No, estamos aprendiendo los estatutos, los preceptos que Dios nos dio para tener sabiduría y caminar concretamente en nuestra fe. Si eso ahora es un problema, yo no sé qué vamos a hacer nosotros. Porque el mandamiento nos quiere ayudar. Te dice a quién, cómo, dónde y cuándo. Destruir los lugares, obviamente no podemos cubrirlos todos. Solamente quería mencionar los de esta parashá. Destruir lugares altos de idolatría. Todavía existe la idolatría dentro del cristianismo.
de raíces hebreas y el mesianismo. Hay un sincretismo. Estamos saliendo del sincretismo. Es una realidad, no es un comentario negativo, es una realidad que tenemos que aprender. ¿Ok? Y se toma tiempo. Traer sacrificios solo en el lugar escogido por Dios. Hoy día mucha gente no respeta lo que es el templo y su función y el altar. No lo respeta. Y mira que he tratado 1000 veces de tratar de dialogar con personas acerca de estas cosas. Pero no lo aceptan, está bien. Pero son personas que no estudian el tema. Es como yo ir a una persona, pastor, usted arregla aire acondicionado y lo hace muy bien, por cierto. Es como una persona que empieza a discutir con usted cómo arreglar el aire acondicionado cuando usted es el experto de ¿cuántos años? 28 años haciendo un trabajo que yo no sé hacer. ¿Okay? ¿Cómo usted se siente? Si prefiero escuchar o ver una revista que yo encontré en la esquina diciéndome cómo arreglar un aire acondicionado cuando usted está frente mío. Como que un insulto, ¿no? Es un insultante. Hacemos lo mismo con Dios. Le decimos a Dios qué vamos a guardar, cómo lo vamos a hacer, cuál es mi entendimiento de su mandamiento. No, porque es que yo lo veo de esta forma. Yo creo de esto. Es que a Dios no le interesa, a Dios no le interesa como usted lo ve y como usted lo cree. Él dijo, estos son mis estatutos, mis mandamientos. Hazlos. Y nos olvidamos que trabajamos para Él. ¿Okay? Nosotros somos guías para obediencia, para dirigir obediencia. Alegrarse a las fiestas de Adonai. Hoy día eso no se guarda. Vamos a leerlo. Dice, Deuteronomio 12:7. Allí comerán en presencia de Adonai, su Dios, y se regocijarán. Ustedes y sus casas. Estamos hablando del ámbito del templo en Jerusalén, ¿no? Lo menos que hay hoy día es regocijo durante las fiestas dentro del movimiento. Cuando llega Pesaj es argumento. Llega Lomer, argumento. Llega Shavuot, argumento. Llega Yom Teruah, argumento. Sukkot, olvídalo. Calendarios, peleas. ¿Por qué? Porque queremos regocijarnos, sí, pero de acuerdo a nuestros calendarios, no el de Dios. ¿Tú sabes por qué? Ay, que son judíos. Si el judío lo hace, no queremos hacerlo. Sabemos más que ellos. Tenemos un problema, que estamos tratando de imponerle al mandamiento, pero tengo buenas noticias. Dios es misericordioso. Y Él entiende que nuestra ignorancia nos quiere ayudar a entender mejor el mandamiento. ¿Por qué Él es así? Yo no sé. Pero le doy gracias que tuvo misericordia conmigo cuando yo hacía lo mismo. Entonces queremos educar y ayudar y entender y facilitarles con los recursos para que usted podamos regocijarnos. Por lo menos aquí en Roca Eterna lo hacemos de acuerdo como la Biblia lo dice. Ahora, si me pregunta, yo te explico cómo llegamos a esa conclusión. No estoy diciendo que soy perfecto y que lo sé todo. No, tengo una mejor idea. Pero si estoy equivocado, lo arreglo, lo rectifico. No hay ningún problema. Lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Y lo seguiremos haciendo. Entonces, traer diezmos y ofrendas al santuario, al templo. Es al templo. Llevará, mira lo que dice, está hablando de la fiesta. Llevarás al lugar elegido por Adonai, su Dios, para morada de su nombre, todo lo que yo les prescribo, sus holocaustos, su sacrificio de comunión, sus diezmos y los presentes de sus manos y lo más selecto de los votos y que hayan ofrecido a Adonai. Ahora nos dice que del diezmo en el templo, pero en el lugar donde la escogió. Pero cambiamos eso. Entonces, cuando le decimos a la audiencia, miren, en la forma que el diezmo está diseñado bíblicamente, se aplica en el templo. Pero eso no quiere decir que usted no puede dar una donación y ayudar. Entonces, cuando se le dice la verdad, no donan ni dan nada. Pero cuando le manipulan en la iglesia de que tienen que dar para ser bendecidos, ahí sí dan todo. Entonces, ¿qué queremos? Un reino que está disfuncional, que hemos sido acostumbrados a ser manipulados, a ser abusados, y entonces nos gusta eso, pues. Pero aquí dice otra cosa, ¿verdad, hermano Bet? Entonces, yo quiero que tú sepas lo que la Biblia dice. ¿Tú sabes por qué yo quiero que usted sepa? Porque usted sabe leer. Y si usted se toma el tiempo de leer el texto, no es difícil entenderlo. Un niño de 12 años que lo lee lo puede entender. Y ahora, ¿qué explicación le vas a dar? Porque perdemos credibilidad si le mentimos a un niño de 13 años que lo ve literalmente. Está ahí mismo. Llevarán al lugar elegido por Adonai. El capítulo 16 te lo dice, que es el monte de Sión. ¿Qué? ¿Está conmigo?
Es una señal de obediencia. Entonces, ¿que Dios quiere que nosotros estemos rogándole a la gente para seguir adelante? No. El Eterno sabe que el pueblo tiene una responsabilidad de reciprocidad. El Eterno lo sabe. Lo sabemos nosotros es otra cosa. Nos cuesta a veces. El mandamiento nos reta. Entonces, dice, ofrecer sacrificios solo en el lugar donde Él elija. Cubrir con sangre la carne de animales cazados. No puede manipularla, es otra cosa. Investigar y juzgar el falso profeta. Ahorita vamos a ir allá. Quemar la ciudad idólatra por completo. Estos son bajo una teocracia. Tienen que aprender si es bajo una teocracia y lo que es un tribunal, que es un Sanedrín, pero si mencionamos Sanedrín, no queremos estudiarlo. Pero en realidad algunos mandamientos no se pueden observar hoy día, porque no está la estructura del templo, el altar, el sacerdote, el Sanedrín. Tiene una legalidad. Por eso es que no somos juzgados de acuerdo a eso. ¿Y qué dice? Perdón. Disculpe, eso lo escribí mal. La sangre, listo. Gracias, señora. Preciosa, bella. Esa es mi esposa, por cierto. Pues no digan que tengo un amante por ahí. Una vez ocurrió, ¿usted sabe eso? Escribieron un email, dicen, mira, me dijeron que estás cometiendo adulterio. ¿Cómo? Tienes un amante, tu secretaria. Pero es que ella es mi esposa. Es que yo hice un chiste una vez y se lo creyeron. Y yo, por favor. Comer animales puros. Diezmar los frutos del segundo diezmo. No vamos a hablar de eso. Entregar los diezmos a los levitas. Tampoco vamos a hablar de eso. Dar el diezmo a los pobres para el tercer año. Menos hablamos de eso. Condonar deudas el año de Shemitah. No podemos hacer eso. Porque no estamos en la tierra. Y no hay un templo. Prestar al necesitado aunque se acerque el año séptimo. Tampoco podemos hacer eso. Pero podemos prestar. El problema es, si es un hermano en la fe, no podemos cobrar impuestos. Un interés. Yo me preocupo cuando un hermano te da un préstamo y dice, sí, me pagas un 5%. Estamos en convenio. Él tiene que saber que tiene la responsabilidad de pagarte de nuevo. Sin hacerte esperar. ¿Ok? Subir a Jerusalén en las 3 fiestas. Obviamente eso no se puede hacer. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Y el milenio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir todo a Jerusalén? No, familia. Se paga el medio ciclo. El medio ciclo ocurría de esta forma. Se pagaba half shekel. El medio ciclo. El medio ciclo funcionaba como la forma de contarte. Todas las comunidades a través de la diáspora, ellos enviaban su medio ciclo con un mensajero. Ese mensajero tenía que hacer un voto de juramento de que no se iba a robar dinero, pues. Era serio. ¿Ok? Él cargaba la culpa. Recuerda, si es una comunidad de 5,000 personas, 400, lo que sea, medio ciclo es bastante dinero para esa gente. Ok, entonces, cuando llevaban el dinero al templo, en el templo ellos compraban las ofrendas comunitarias con ese dinero. Por ende, cuando hacían las ofrendas comunitarias, la sangre de esos animales espiaba por los hermanos que estaban en la dispersión. Era una forma que traer un kofel, un rescate que es sin sangre cuando das el medio ciclo, pero ratificado con sangre cuando el animal que fue comprado con tu dinero y cubre toda la comunidad. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando venga el Mashiach, va a haber gente viviendo fuera de Israel y van a tener que subir a Jerusalén, la gente de las naciones, pero si tú no puedes subir, me envías el medio ciclo, que va a estar vigente cuando el Mesías regrese, porque es un mandamiento. ¿Ok? Hay un montón de mandamientos negativos y no quiero ser negativo ahora mismo. Pero este es importante, no adorar a dioses como los idólatras. No adorar a Dios como lo hacen los idólatras, el sincretismo. Pero pregunta, si leemos la Biblia y no sabemos cómo los idólatras adoraban a sus dioses, no vamos a entender cómo adorar a Dios. Es lógico, ¿verdad? Por eso es que yo estudio el Antiguo Medio Oriente, por eso estudio el contexto cultural, por eso estudio lo que es el contexto histórico, todas estas cosas, porque yo quiero saber que yo no puedo cometer sincretismo. No lo puedo hacer. Y lo estamos haciendo hasta cierto grado y no lo sabemos. Hoy yo hablé acerca de eso, acerca del libro Apocalipsis, capítulo 9, que acabo de enseñar en inglés. Y esa es la preocupación más grande que nos debe a nosotros preocupar, es el sincretismo.
O somos iglesia, pero no somos tampoco sinagoga ortodoxa. Porque no nos van a aceptar como una sinagoga ortodoxa. Pero podemos venir aquí, tener un balance de la adoración al Eterno y la oración como en la sinagoga. Porque como no estamos dentro de los perímetros del judaísmo como religión, tenemos una libertad que ellos no tienen. Ellos no hacen música en la sinagoga, pero hacían música en el templo. ¿Por qué no hacen música? Es razón de interpretación del por qué no lo hacen. ¿Ok? Ahora, nosotros tampoco somos una iglesia tal como una iglesia regular. ¿Ok? Aunque tenemos elementos que hace una iglesia. Hay música y se canta. Pero la canción es para dirigir en adoración. No es para crear emoción como el sistema religioso cristiano. Es una diferencia, no en todos los lugares, obviamente, pero en la mayoría de los lugares. Yo conozco iglesias que tienen cantantes específicos para cantar nada más y músicos solamente para entretener a la gente. Eso no es aceptable aquí. Después que se haga del corazón al Eterno, queremos sonar bien, pero el sonar bien no va por encima del corazón. Si hay personas que están paradas al frente, que no son dignas de estar paradas, no se van a parar. Puede ser la mejor cantante del mundo, pero si está viviendo una vida que es deshonrosa delante del Eterno, no se para. Y yo sé que Pedro no va a tomar. Mira, yo nunca le digo a Pedro que tiene que hacer, no tiene que hacer. Yo confío en Pedro plenamente. Un hombre de integridad, de honor y tiene una gran familia. Y él es un hombre que si tú no estás digno, te lo dice, se me sienta. Por eso yo lo dejo tranquilo. No micromanaging, no hay que hacerlo, porque él es responsable. Pero él sabe que si él no es digno, no se va a parar tampoco. Porque el líder tiene que dirigir. No podemos decir, haz algo y tú no lo haces. Eso crea confusión. Por eso queremos ser consistentes, pero si no sabemos el mandamiento, ¿cómo podemos ser consistentes si no entendemos los perímetros de dirección que el Dios nos da? Por eso estamos en un lugar y otro. Y el problema es que todo el mundo escucha a todo el mundo. No es justo que usted me enseñe a mí, pero yo voy a escucharlo a él. Aunque yo sé que él no enseña lo que usted enseña o como usted enseña. Él me confunde y ahora te hago la pregunta a ti. Pero como me gustó la respuesta de él, porque es más lógica y más espiritual, ahora yo te voy a debatir a ti. Porque no me gustó tu respuesta. Porque es concreta y validada. ¿Me estás siguiendo? Eso no tiene lógica. En el judaísmo tú no ves eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus líderes. Ahora, yo entiendo que están dentro de una caja en algunas sectas del judaísmo. Yo entiendo. Pero entiendo el orden y el por qué. Están eliminando las voces que los confunden. Esas fueron las voces que confundió a Eva. Comiendo de cada árbol que hay en cada esquina. Tenemos que comer del árbol de vida que está aquí detrás, que es la Torá. ¿Me siguen, no? No se han ofendido todavía, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Aleluya, gloria a Dios. No añadir a los mandamientos. Eso es para todo Israel. No quitar de los mandamientos. No podemos cambiarlos. Eso es algo que yo me sorprendo. Mire, el miedo más grande que yo tengo no es estar equivocado en algo. No lo es. Piensen que no me... Mira, ayer mismo yo fui a una clase. Llegó una persona visitando y yo, wow, carne nueva. Ahí podemos hacer jiu-jitsu y le puedo enseñar lo que yo sé. Yo no duré ni un minuto con el tipo. ¿Vale? Y es menos rango que yo. Pero cuando termina me dice, oye, pues tú eres cinta negra. Yo digo, no. Y yo me sentí halagado, me ganó, pero tú eres cinta negra. Y yo digo, no. Y él es púrpura, menos que yo. Pero el tipo tiene 26 años. Se va a Brasil a entrenar con la gente que compiten. Gana campeonatos. Y yo me sentí un poquito mejor. Pero igualito me sentí terrible. Pero fui a la clase. Estuve dispuesto a intercambiar con alguien mejor que yo, más joven que yo, uno que compite más que yo. ¿Yo gané o perdí? No, yo gané. Porque aprendí qué hacer, qué no hacer, cómo responder cuando es alguien mejor que uno. El ego constantemente chequeado. Todo el tiempo. Cada clase. Lo peor es enseñarle al muchacho una técnica y después el mismo muchacho te agarra a ti. Pero algo que yo he aprendido que nosotros no hacemos, que cuando tú le enseñas algo a ellos y te ganan con ellos,
te dan crédito por ayudarles a ganarte y después te enseñan cómo te ganaron. Impresionante que en el mundo secular a veces tienen un poquito más de ética en cosas que no son tan importantes. Pero cuando tiene que ver con la palabra del Eterno, a veces nos cuesta comparar información para saber si estamos caminando unánime en la voluntad del Eterno. Y yo creo que cuando esas paredes se rompan, ahí es cuando vamos a explotar como movimiento y como un cuerpo que va a representar al Mesías de una manera con un gran impacto al mundo, porque ahora mismo no estamos haciendo eso, pero podemos y tenemos el potencial. ¿Ok? Yo me estoy preparando para un momento cuando la oportunidad se abra. Mi preparación es para el futuro. Cuando se abra la oportunidad, que me hagan así a la puerta, es como darle una patada a esa puerta. Para atrás no regreso. Uno se prepara para el momento cuando necesita. Estamos preparados para confrontar un mundo real que no entiende lo que hacemos, que cuestiona nuestra fe. Eso es lo que tenemos que preguntar. Y el mandamiento es lo que nos equipa. Y es un ciclo de repetición cada día y cada semana y cada mes y cada fiesta y cada año. Leemos lo mismo el año, el segundo año, el tercer año. Lo único que habla la gente es del mismo tema. El Shabbat, las dos casas. El Shabbat, las dos casas, nombre sagrado. El Shabbat, dos casas, nombre sagrado. Hello, denle a la próxima página. Ya conoces el nombre, las dos casas, el nombre sagrado y lo demás. ¿Qué se puede aprender? Obediencia, el mandamiento, compromiso. Y podemos ahora añadirle a ese conocimiento que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a buscar un poquito acerca del aspecto cultural. Voy a comenzar aquí en donde tengo mis notas. ¿Ven las notas acá? No lo voy a cubrir todo porque se supone que ya leamos la Torá. Y la leímos anteriormente hoy, ¿verdad que sí? Los que la leyeron no tienen que levantar sus manos para no hacer sentir mal a los que no la leyeron. ¿Cuántas de las cosas que leyeron no entendieron? Sean honestos, porque en realidad no podemos entenderlo todo. ¿Verdad? Solamente uno, aleluya. Aquí no necesitan maestro, me voy a sentar. ¿Cuántos de ustedes todavía están captando lo que están leyendo? Levanten su mano. La razón por qué pregunto es porque en esta congregación tienen la habilidad y la facilidad de poder hacer preguntas. ¿Ok? Si usted no entiende algo, estoy hablando de la comunidad local, los hermanos en las redes. La comunidad local, en la cual los quiero y los aprecio, tiene alguna pregunta o una observación, o a veces una diferencia que no está de acuerdo con algo, siéntase libre, está bien. Aquí hay libertad de hacerlo. Lo que queremos es que usted crezca también. Si usted crece localmente, la audiencia internacional va a ver que se está transmitiendo el conocimiento a ustedes. Y si ustedes lo captan, créanme que ellos lo van a captar. Porque hay un testimonio de que está duplicando, se está multiplicando el mensaje. Y después tenemos otros maestros que van a continuar haciendo. ¿Okay? Mi propósito es que el Eterno me brinda la oportunidad de crear y ayudar a otra persona a ser mejor maestro que yo. Para cuando ya yo no esté, a los 120 años. ¿Ok? Solamente un amén, gracias. No, tú no dijiste amén. Pedro, no dijiste amén. No. Ajá, ok, whatever. Me quedaste mal ahí. Vamos a ver cuando el Señor me lleve a los 120 años. Todavía, ok. ¿Qué pasó? Pues esa es la idea. Ahora lo voy a confundir más. Vamos a leer, lector, versículo 2, por favor. Versículo 2 al 7. Suprimirán ustedes todos los lugares donde los pueblos que van a desalojar han dado culto a sus dioses, en lo alto de los montes y en las colinas, y bajo todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, romperán sus estelas, quemarán al fuego sus troncos sagrados, derribarán las estructuras de sus dioses y suprimirán su nombre de aquel lugar. No procederán así respecto a Adonai su Elohim, sino que solo irán a buscarlo al lugar elegido por Adonai su Elohim, de entre todas las tribus, para poner ahí su morada, para poner ahí su nombre morando en él. Ahí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, sus diezmos y los presentes de sus manos,
sus votos y sus ofrendas voluntarias, los primogénitos de su ganado y su ganado menor. Ahí comerán en presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán ustedes y su casa por toda empresa que Adonai Elohim haya bendecido. Ok, cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, ¿verdad? Y empezamos a entender el mandamiento. Y por eso es que es bueno tomarse el tiempo de explicar y dar ¿cómo se dice? Una observación y poder ayudarlos a motivarlos. Es la forma de poder ver el mandamiento. Entonces, vamos a estudiar el versículo 2 y también lo que es, pero con evidencia. Vamos a buscar a los hermanos que quieren aprender. Esta es la oportunidad que se le brinda para poder ver otra perspectiva del mandamiento. ¿Okay? Pero no podemos descartar algunos ámbitos porque nos ayuda y complementa a lo que estamos aprendiendo. ¿Me sigue? Yo no le estaría haciendo un buen favor solamente citando el verso y ya. Ahora, yo pienso que cuando le doy un poquito de información, eso le va a ayudar a entender el texto mejor. Dice, los pueblos del antiguo cercano oriente estaban muy preocupados por el cuidado y la alimentación de los dioses. Ya sabemos que en el templo se traía la ofrenda, pero no era para que Dios comiera, sino para suplir una necesidad a los sacerdotes y a los levitas y a sus familias. ¿Ok? Dice, en el Ugarit, en el siglo VIII, en el borde del norte de Canaán, habían templos, uno para Baal y otro para Dagón. El templo de Baal es típico de la edad de bronce, medio en Siria, y tiene características típicas de esa época. La mayor parte del mobiliario del culto también ha sido desenterrado. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. La capilla del palacio era parte visible del culto real. Era una construcción elevada en la cual muchos dioses subían y estaban dedicadas a Dagón y Baal. Se encontraron altares de mampostería labrada a escalones que conducía a ellos. Es una violación de la práctica en Israel porque no se supone que tenga escalones. Ahora entendemos por qué en Éxodo capítulo 20, versículo 26 dice, tampoco subirás por gradas a mi altar, ¿ves? Porque había un contraste entre los cananeos. ¿Recuerda Levítico 18? Que dice que no hará lo que las naciones hacen. Ahora entendemos por qué el templo, el futuro templo, tiene que tener una rampa. En el templo había una rampa, porque tiene que haber un contraste en la forma que Dios lo requiere a lo que las naciones dicen. ¿Están conmigo, no? Ok. Dice, también había un templo en Siquem. El Dios supremo, él en Canaán, estaba conectado con el símbolo del toro y era considerado el creador de la tierra y la raza humana, así como el progenitor de los dioses, mientras que Afirat era la progenitora. Pero Baal, que llegó a rivalizar con Elohim de Israel, era el Dios más activo y popular. Se manifestó en varios lugares y su nombre apareció en varias ubicaciones, uniéndolo así a ese lugar. Él controlaba la lluvia, los relámpagos y los truenos. Entonces, mira qué interesante. Si Dios hace un convenio en el libro de Deuteronomio, dice, llamo el cielo y la tierra como testigo en contra tuya, que ocurrió la semana pasada en la parashá, ¿sí? Ahora, hay hambruna en Israel. No solamente da una señal a Israel de la rebelión en contra de él, porque es el único documento antiguo en la cual el llamar a Israel o al cielo y la tierra como testigos cuando hay rebelión y desobediencia afecta lo que es el cielo, la tierra y a Israel. Israel era testigo del convenio. Ellos dijeron todo lo que Adonai ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, cuando ellos no hacían lo que el mandamiento decía, entonces no tenían bendición. Pero cuando ellos se rebelaban contra Dios, no había agua y no había grano, había hambruna. Para Israel no era que Baal estaba maldiciendo al pueblo, era que habían transgredido el mandamiento. Para los cananeos ahora es que Baal estaba muerto, porque resucitaba toda primavera, porque venían las lluvias. Y había una idea de lo que es guerra cósmica en la mentalidad cananea, y la Torá básicamente destruye ese tipo de mitología. Te da algo concreto para saber que no tienes que seguir lo que las naciones piensan o ellos creen, sino que Dios ahora te está dejando saber a ti, si no hay lluvia, no es porque Baal le ocurrió algo, porque él no existe. Es porque hiciste algo que no debes hacer contra mi convenio.
Cuando vengan las lluvias, no es la espermatozoide de Baal que cae para que el fruto salga. No es un sexo cósmico. No, es que yo te doy la lluvia, te doy el grano, te doy todo. Soy yo el que te doy la bendición, no es Baal. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos estas cosas, ahora tiene lógica lo que estábamos leyendo. Cuando leemos el versículo 5 en adelante, está hablando acerca de las ofrendas, ¿no? Dice, sino que solo irá a buscarlo al lugar elegido que Adonai Elohim ha elegido, al lugar elegido por Adonai Elohim, ya de entre las naciones, de entre las tribus, para poner allí su nombre morando en él. Pregunta, de acuerdo al capítulo 16 y 17, ¿dónde es el lugar donde él ha puesto su nombre? Bueno, recuerda que aquí no era Jerusalén todavía. Donde estaba el tabernáculo, estaba el nombre. Gilgal, 14 años. Estuvo en Shechem un tiempo, después fue a Shiloh. Y después fue a Nob en el tiempo de Saúl. Terminó en Givón en el tiempo de David, pero permanentemente el momento que Salomón fue rey, de ahí en adelante en ningún otro lugar. Pueden poner un templo. Ya se limita todo lo que pasó en el pasado y no puede haber uno nuevo en el futuro. Tiene que ser en ese lugar. Cuando venga el Mashiach, que dice Zacarías, que dice Isaías, que vamos a subir a Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Entonces ya Dios quitó cualquier tipo de pregunta, ¿dónde es el lugar santo de él? Es en el Hahabait, el monte del templo. Ya se acabó el argumento, porque ya tenemos la evidencia que todo ocurre allí. Entonces, ¿dónde se llevan las ofrendas? Vamos a estudiar entonces cómo hacían las ofrendas. ¿Por qué allí? El comentario histórico, qué sé yo, se me olvidó ahora mismo, el IVP Commentary. Dice, los nombres de los dioses paganos están ligados a los lugares donde aparecían o estaban conectados a una ubicación dada. Nunca se han preguntado por qué Dios dice, llévalo solamente al lugar que yo he escogido. Es raro, pero tan inseguro es el Dios de Israel que dice, no, llévalo donde yo te digo. El contraste del mundo que vivían tenía sentido. Dice, los nombres de los dioses paganos estaban ligados a los lugares donde aparecían o estaban conectados a una ubicación dada, especialmente un lugar de culto santuario. Como resultado de esta práctica, Dios instruye a Israel que él pondrá su nombre en aquellos lugares donde elija ser reconocido y adorado. No donde tú quieres, no donde usted desee, sino donde él escogió. Cuando la gente dice que el templo estaba en la ciudad de David, él no escogió la ciudad de David para poner el templo. Él escogió el monte del templo. Los que han ido conmigo a Israel, se puede probar rapidito por la arqueología que fue en el monte del templo. No tienes que ir conmigo a Israel para probarlo. ¿Ok? Dice, el nombre de una deidad en el antiguo cercano oriente definía de manera esencial el carácter, la naturaleza y la función de una deidad. Oigan eso. El nombre de una deidad en el antiguo cercano oriente definía de manera esencial el carácter, la naturaleza y la función de una deidad. Por lo tanto, cuando el nombre de un dios era puesto en un lugar, por ejemplo, Baal Peor, el dios estaba allí. Habla Richter, muestra que la fuente lingüística del término poner allí su nombre, ¿okay?, era el modismo acadio equivalente a Suma Sanakum. El nombre reclamó la tierra prometida al poner allí su nombre, como lo había hecho los reyes anteriores de Mesopotamia y de Canaán. Los reyes conquistados, cuyos nombres fueron entonces removidos, se han ido. En otra palabra, viene Dios, conquista la tierra, él pone su nombre, le pertenece a él. Al menos que venga otro Dios y lo conquiste a él, la cual que es una imposibilidad, pero puede conquistar al pueblo, y la única forma que lo conquistaba era cuando el pueblo se rebelaba en contra de Dios. Porque Dios daba protección, pero si el pueblo se rebelaba contra Dios, entonces usaba el enemigo para enviar el mensaje. Están desobedeciendo, van a caer en vergüenza, van a ser exiliados y mi presencia se va a remover. Y eso fue lo que ocurrió. Quiere decir que la expresión donde ponga su nombre es una que tiene un significativo muy serio y muy grande. Vamos al capítulo 13, versículo 1, por favor, pastora.
cuidarán de poner en práctica todo esto que les mando a ustedes. Disculpe. Está bien. No añadirán ni quitarán nada. Si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses, tú que no habías conocido, a servirles, no escucharás la palabra de este profeta o de ese vidente en sueños. Es que Adonai, su Elohim, lo pone a prueba a ustedes para saber si verdaderamente aman a Adonai, su Elohim, con todo su corazón y con toda su alma. A Adonai, su Elohim, seguirán y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servirán y a él se apegarán. Ok, aquí están los mandamientos acerca de un falso profeta. Uf, aquí estamos en problema. Es un problema grande porque hoy día todo el mundo es un profeta. Ahora, ¿estoy yo en contra de profecía? No. Pero la Torá establece específicamente qué es y quién es y cómo reacciona un profeta. En la Biblia, la mayoría, no estoy diciendo todos, pero casi el 99%, 98% eran hijos de Aarón, porque eran los mediadores entre Dios y los hombres. Ahora, no quiere decir que en el tiempo de los jueces Dios escogía a otra persona. Estamos claros en eso. Pero la mayoría del templo eran los mediadores entre Dios y el pueblo, que son los hijos de Aarón. ¿Ok? Entonces, profecía, vamos a entrar un poquito acerca de eso. Tengo que formularlo bien, porque no quiero decirlo de una forma equivocada. Si una persona dice que es profeta y dice cosas que no ocurren, ¿se debe escuchar a esa persona? Entonces, ¿por qué seguimos escuchándolo? ¿Por qué no medimos una persona con el que dice soy profeta? El momento que dice soy profeta, lo que dices tiene que ser serio, porque está utilizando el nombre de Dios como garantía de lo que estás diciendo es fiable, que viene de Dios. Y si Dios no lo dijo y estás inventando, estás utilizando el nombre de Dios en vano. Peor todavía. ¿Ok? Prefiero decir, mira, mi opinión, o mira, tengo un discernimiento, a decir, la palabra de Dios me ha dicho, y te dice algo que va en contra de la Torá. Pero sí existe una palabra de lo que es el Eterno puede revelar. Recientemente nos ocurrió. Una persona me dijo, mira, he sentido impresión de decirte eso, ¿verdad, Yoli? Y lo que me dijeron, wow, lo mismo que yo estaba orando. Que eso puede ser así, sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es válido. Pero ahora decir que esto es una profecía de Dios y que esto, no, muy diferente, son cosas diferentes. Pero yo me sentí ministrado, porque tocó los puntos que yo llevo hablando con mi esposa, estaba orando. Obviamente el Eterno utilizó a otra persona para validar algo que porque yo hice la pregunta, Señor, ¿tú me estás escuchando? No es que yo dudo, de quién es mi rey, solamente que yo le voy a servir, ¿me escucha o no? Si él no me escucha y no conoce mi nombre, igual yo le voy a servir. Yo estoy agradecido de ser su siervo. Pero el pensar que él pudiera inclinar su oído a escuchar mi clamor y que pueda mover el corazón de una persona que el ver me diga, mira, siento esto, decirte de parte del Eterno. Ahora, fue muy claro que no es profecía, solamente sintió una impresión de decírmelo y da la casualidad que él me dice exactamente lo que está orando. Y de wow, thank you, Lord. Pero igualito lo agarro con cautela, pero tampoco lo voy a rechazar. ¿Me siguen? Síganme. Si hay un versículo, me parece, en el Nuevo Testamento que dice que hay maestros y profetas. ¿A qué se refiere ahí? Me parece que es Pablo que habla de eso. Pablo está hablando, son roles, diferentes roles. Recuérdate que en el primer siglo también habían creyentes en Yeshua. Es interesante que la mayoría de ellos todos estaban guardando Torah. Cuando le está hablando a la gente, eran gente que estaban viviendo de acuerdo al mandamiento. Estaban hablando del camino. No es que estaban adorando a los dioses paganos, no es que estaban comiendo impuro, no es que estaban cometiendo fornicación y adulterio. ¿Ok? ¿Puede el Espíritu Santo morar en un pueblo profano? Ok. Ahora, vamos a leer el comentario acerca de fuentes de rebelión. En este pasaje los profetas, los parientes cercanos y la población
subversiva con vistos como terrenos potenciales para alimentar la rebelión. En las instrucciones del rey Esarhadón a sus vasallos se exige que informen de cualquier declaración impropia o negativa que puedan ser hecha por medio o aliados, parientes, profetas, intérpretes, extáticos o de sueños. Y esto es algo que queremos entender. Nosotros no sabemos lo que es lealtad al Mashiach. No lo entendemos. Can you get the children to settle down a little bit? Okay. No sabemos lo que es identificar estas cosas. Porque obviamente cuando una persona viene y habla en contra, el musulmán, tú dices algo en contra de Mahoma. No se enojan cuando dices algo en contra del Dios Alá, de ellos. Conmigo no es. ¿Okay? Pero di algo de Mahoma. Impresionante. Ellos defienden a su profeta. Pero cuando hablamos de Yeshua, que es más que un profeta, es el Hijo del Dios viviente, no decimos nada. Y permitimos que todo el mundo haga vergüenza a nuestro Mesías. Entonces, interesante, cuando hay rebelión y va en contra del mandamiento, de acuerdo a las leyes antiguas se suponía que uno notificara la deslealtad. Y aquí Dios lo dice, si tú me amas, hay lealtad, no puedes permitir que tu madre, ni tu hijo, ni tu hermano, ni nadie te guíe fuera del convenio. Obviamente, este mandamiento, su capacidad de juicio no se puede llevar a cabo hoy día porque no hay un Sanedrín y porque no estamos en la tierra. Pero yo, personalmente, esta es mi posición personal, soy muy celoso con mi fe en el Mesías. Aunque muchos lo duden, pero soy muy celoso con el Mesías. Y yo lo entiendo. Porque si tú rechazas a Mashiach, ¿qué es lo que dice Hebreos capítulo 10? Ahora yo entiendo que hay personas que están buscando una identidad y se van. Yo entiendo. Y no son mis enemigos como personas, pero de acuerdo al evangelio se convierte en oposición. No hay una amistad ya, porque avergonzaron a mi Mashiach para entrar a una identidad de una religión que no hay necesidad, porque aquí se guarda Torah. Y aquí hacemos las oraciones. Y aquí guardamos las fiestas. Y aquí hacemos lo que se tiene que hacer para hacer las cosas correctas de lo mejor que entendemos hoy en la Torah. ¿Sí o no? Entonces, si una persona rechaza al Mesías, yo siempre he dicho, tú lo rechazas, lo humillas, lo minimizas, no eres mi amigo. Porque la palabra amigo, de acuerdo a convenio, es una persona que está en convenio. Como yo he estudiado estas cosas, lo entiendo. Y yo no voy a comprometer lo que yo creo, lo que he encontrado para apaciguar a la gente. Discúlpenme, eso no trabaja así. Toca a mi esposa, a mis hijos para que tú veas lo que te voy a hacer. Y yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Toca a mi familia. Algunas cosas no se tocan. Hay que ubicarse a veces. Nuestra lealtad es a Dios primero y al Mashiach que nos abrió el camino a salvación. Y eso no se puede comprometer. Porque Yeshua hizo algo por nosotros que nadie puede hacer. Ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni ninguna religión puede hacer. Que anoche lo entendiste mejor. Él tomó él mismo y se hizo un rescate para quitar lo que era el pesha, lo que era rebelión de la nación. Para que entonces las naciones pudieran entrar y poder tener una silla en la mesa del rey. Eso es algo que nadie lo puede hacer y lo puedo probar. Bíblicamente lo puedo probar. Por fin te lo puedo decir que lo puedo probar. Conozco mi fe, conozco mi Mashiach. Y es consistente a través de la Biblia. Y eso no lo digo en arrogancia, familia. Yo he estado todo este tiempo, especialmente cuando comenzaron que yo no creía en Yeshua. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Ok, perfecto. Vamos a probarlo pues. Y vamos a buscar. Porque a mí, pues gracias al Padre, se me brindan oportunidades de hablar con personas como Israel, en la cual pues ellos no les interesa nuestra fe. Ellos te lo van a decir así, sí, directo. ¿Y qué tú les dices? Pues tú les presentas la tesis y les presentas la información. Y antes era como que, otro cristiano. Y después, otro cristiano. Ahora es como que, nunca había escuchado eso. Poco a poco voy aprendiendo, definiendo términos, aprendiendo mi fe, conociendo cómo describirlo, cómo explicarlo, cómo poderlo mencionar. ¿Con qué? ¿Con el Espíritu? ¿Solamente emoción? ¿O con la educación que el Espíritu me ha guiado para poder diseminar todas estas cosas? Obviamente el Espíritu del Todopoderoso nos guía, ¿sí o no? Entonces nos guía al entendimiento
o nos guía a la emoción. Los dos pueden ir juntos, pero no podemos agarrar uno por encima del otro. Eso es lo que estoy hablando. Espero que me esté entendiendo bien yo, porque a veces no hablo rápido, no me explico bien. Profetas que llevan a adorar a otros dioses. ¿Cómo era el antiguo mundo? En su esfuerzo por delinear una religión de Adonai solamente, Deuteronomio tiene que desacreditar y desprestigiar las enseñanzas y declaraciones de todos los demás dioses y sus profetas. Los profetas, los adivinos y los sacerdotes de otros dioses estaban presentes entre los cananeos y otros grupos vecinos, mencionados en el texto de Mari, como relato de Balaam en números 22 al 24, y las inscripciones de Iralá. Sin embargo, lo que parece más atroz aquí son los israelitas que hablaban en nombre de otros dioses. Este tipo de proselitismo interno era particularmente amenazador porque tenía un mayor grado de credibilidad y por lo tanto podía ser más efectivo. Si las palabras o la predicación de los profetas resultaban ser verdaderas, una señal de su validez como profetas. Los israelitas debían estar alerta sobre si ellos atribuían señales de Adonai. Si no era así, se trataba de una prueba más de su infidelidad y debían rechazar al profeta. Entonces, si viene una persona y te dice, no sigas la ley, no sigas el mandamiento, no sigas el Shabbat, no sigas las fiestas y ora por ti y te sanas, ¿tú vas a dejar el mandamiento por seguir un milagro? Todo el mundo hace eso. Por eso es que nosotros ahora, yo veo un milagro, si una persona se sana, le doy gloria a Dios que tuvo misericordia de ti y te sanó. Yo le voy a atribuir eso a Dios. Ahora, yo no voy a seguir al que oró por ella, al menos que yo vea su fruto. ¿Me están siguiendo? Estoy siendo un poco escéptico de estas cosas, pero tiene que hacerlo. Porque imagínate si nosotros fuéramos un ministerio de sanidad. Esto estuviera full. Full. ¿Ok? Queremos ser sanos, pero comemos todos los carbohidratos. Quiero ser sano, pero como todo el azúcar. Quiero ser sano, pero como todo camarón y todo cerdo y cuanta cosa no me ayuda. ¿Sí o no? Ahí se enojaron conmigo, ¿viste? Se toca el estómago y se fue. ¿Qué? Mi esposa me ha tenido que enseñar. Yo mismo he tenido que cambiar muchas cosas y no me gusta. Tiene que ver con esto. Pero cuando como que no me siento bien ahora, yo digo, vale la pena no comer el azúcar, el carbohidrato. Porque me siento mejor, funciono mejor, tengo mejor calidad de vida. Interesante. Entonces, vienes tú y quieres una oración. Estás enfermo. Perfecto. Oramos al Eterno que tenga misericordia. Gloria a Dios. Y el Eterno honró tu petición y te sanó como una señal de que Él quiere que tú te integres a su espacio sagrado. Pero no quieres cambiar tu estilo de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vas a enfermar de nuevo. Eso no fue culpa de Dios. ¿Por qué? Porque la Torah te dice específicamente qué tienes que hacer. Ahora, obviamente, el hecho de que una Coca-Cola sea kosher no quiere decir que es buena para ti. ¿Sí o no? ¿Ok? Puede tener 50,000 Ks, pero no quiere decir que es saludable. Entonces tenemos que discernir, estoy comiendo kosher, pero 12 cucharadas de azúcar en una Coca-Cola. Hay que haber un balance, ¿sí? Entonces, el milagro, todo el mundo se enfoca en el milagro y descartamos que el milagro Dios lo usa con un propósito. De repente para que una persona pagana vea que el Dios de Israel es justo, es santo, bueno y fiel. Pero después que te hace el milagro, ahora dice, ok, ahora yo entiendo que este Dios es bueno conmigo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser recíproco con Él? Obedecer su mandamiento. Ahí se convierte del milagro en una vida concreta. Mi forma de agradecer a este Dios que me ha sanado para yo poder servirle, ¿qué tengo que hacer? Seguir los mandamientos. ¿Por qué usted cree que yo estoy tan feliz de ser un maestro y de estudiar y todo eso? Porque ahora mismo la única forma que yo puedo caminar, ahora mismo, es porque yo nací en el siglo donde está la tecnología tan avanzada que yo tengo 2 carreras de reemplazo. Porque yo jugué béisbol y yo hacía todas estas cosas por el mundo como un loco y después cuando vine las cosas de la Torah, estaba completamente damaged. El cuerpo, olvídalo. Y lo mejor de esto fue que el rey que yo sirvo, él no permitió que yo cayera en deuda
para yo poder servirle a Él, porque gracias al Eterno cubrió todos los gastos sin yo tener que rogarle a nadie, ¿sí o no? No tuvieron que rogarle a nadie. El Dios que yo sirvo proveyó todos los recursos para poder hacerlo. Y por eso yo soy apasionado con las cosas del Eterno, porque me siento agradecido que ahora puedo dormir mejor. Ahora puedo hacer otras cosas para mantener mi estilo de vida mejor, para mi familia. Tengo que hacer lo mío. ¿Ok? Entonces, los presagios por medio de un sueño en el Antiguo Cercano Oriente. En el Antiguo Cercano Oriente, los sueños eran como los medios habituales para recibir mensajes de un Dios. Habían sueños, Génesis, con José también, Nabucodonosor, en Daniel 2 y 4. Y aparecen en los textos sobre oráculos de la antigua Babilonia, junto con informes de exámenes de hígado de ovejas. Entonces, ¿qué hacían? Por eso es que en el templo no se permitía que ellos hicieran adivinación. Por eso las entrañas eran puestas en el altar, para eliminar cualquier tipo de dudas de que no iba a caer en lo que era idolatría. ¿Me están siguiendo? Es interesante que cada espacio que tiene, que eso representa un hígado. Y están notando las letras, ¿verdad que sí? Entonces, cada cosita te dice, basado en la textura y el color del hígado, basado en esto, ellos sabían qué tipo de profecía te iban a dar. Qué interesante. Y el Dios de Israel dice, no, en mi templo no se hace eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todas las entrañas del animal, quémalos en el altar, para que nadie se le ocurra decir que en el templo de Dios hay lo que es adivinación. ¿Me siguen? Ahora una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a escuchar en las redes personas hablando acerca de profecía? Y yo he escuchado personas que aparecen más como adivinación que profecía. Y para mí eso me preocupa, porque eso va a caer dentro de nuestro ámbito. Eso va a ocurrir, créemelo. Eso va a ocurrir dentro de nuestro ámbito. Porque estamos de regreso de nuevo donde comenzamos. Es la realidad. Entonces, tenemos que estar muy, pero muy cautelosos con estas cosas. ¿Estamos claros, no? ¿Están conmigo? Ok. Espero que no se aburran mucho hoy. Voy un poquito adelantándome acá. Vamos a ir acá. Que hay mucho que cubrir y tengo que tener cuidado. Ok, vamos al capítulo 14, versículos 1 y 2, por favor, pastora. Ustedes son hijos de Adonai, su Elohim. No se harán incisión ni se harán tonsura entre los ojos por un muerto, porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai, tu Elohim, y Adonai te ha escogido a ti para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Perfecto. El catolicismo, al igual que el islam, hacen un voto y empiezan a rasparse, a hacerse cosas. Eso proviene del paganismo. Los cananeos hacían lo mismo. Vamos a ver qué hacían los cananeos para tener una idea. Ok, vamos a ver aquí. Ritual para los muertos. No sé si ustedes han visto los chiitas en Irak, que ellos agarran un tipo de cuchillos y tienen un ritual todos los años que agarran y se dan en la espalda. Eso proviene de una religión antigua, por cierto. Eso ocurre mucho. Dice, el culto a los antepasados y los rituales asociados con el duelo y el recuerdo de los difuntos eran comunes en el antiguo Israel. Por cierto, yo he practicado artes filipinas por mucho tiempo. Cuchillo, espada, lo que sea. ¿Ok? Y hay una costumbre que en las artes filipinas, los masters, los que llegan a un gran rango, se ponen lo que es los tatuajes tribales. ¿Okay? Como yo llegué a 2 sistemas de artes marciales filipinos a un nivel bien alto, entonces pues obviamente se esperaba que hiciera lo mismo. No es un requisito, es solamente una costumbre que se hace por algunas de las artes marciales. Y es interesante porque no lo mezclan con ninguna religión. Solamente la costumbre para hacer una conexión con los filipinos, nada más. Pero como yo sé que eso tiene que ver honrando a los antepasados, como dice acá, yo le enseño a mi hijo que nosotros nunca vamos a hacer eso. Entonces,
Estábamos en una práctica y vino un señor filipino que era un practicante del arte filipina, pero él estaba enseñando el arte, estaba enseñando lo que eran los tatuajes tribales, que mucha gente los tiene, no tiene que ver ninguna conexión con nada, solamente que explicando. Pero él dice, para los filipinos en el tiempo antiguo de estos sistemas, no hoy, decía, no hoy, pero en el tiempo antiguo, mi hijo estaba conmigo, me dice, era una forma de honrar a los antepasados muertos que pelearon en las guerras. Y yo le dije a mi hijo, ¿ves? Por eso podemos practicar la defensa personal, pero no vamos a hacer lo que ellos hacen. Y él pudo entender por qué nosotros no tenemos tatuajes. ¿Me siguen? Esa fue la razón porque yo nunca me los puse. Entonces, ahora tenemos que entender la razón. Dice, a los rituales asociados con el duelo y el recuerdo de los difuntos era común en antiguo Israel. La presunción detrás de todo ello era que el muerto, aunque tenía alguna existencia como una especie de sombra, por un tiempo podía influir sobre los vivos. Eso es lo que creían. Por eso se hacían, por ejemplo, cuando Yeshua fue donde, ¿cómo se llama? Lázaro. Por cierto, en la gira de Israel vamos a ir a la tumba de Lázaro, que es un lugar nuevo. Hay como 4 lugares que vamos y que nunca hemos ido. ¿Ok? Eventualmente en el futuro vamos a ir a Jordania. A Jordania, por lo menos al este del río Jordán, en el área de Jordania, vamos a visitar los lugares donde fue Balaam. Porque estuvo Mount Nebo, estuvo Moisés. Y estuvo Shittim, donde estuvo Israel, acampado. Vamos a estar allá. ¿Ok? Este año no, pero como gira eventualmente algún día. ¿Qué estaba diciendo yo? No, después de eso. No me pusieron atención. ¿Viste cómo? Esa era la prueba. Ok. Cuando Lázaro, con Lázaro, ¿viste? No están poniendo atención, Dios mío. Dame sabiduría, Señor. Ok. Lázaro. Yeshua esperó ¿cuántos días? ¿Por qué esperó 4? Por lo que ellos pensaban que hay una razón. Si recuerdo correctamente, por favor, valídenlo. Pensaban que todavía el espíritu o no la persona, sino estaba en 3 días. Pero el 4 días. Para que después no digan que no, el 4º día. Y obviamente la hermana de él sabía que había resurrección, porque ella se lo dijo a Yeshua, que iba a ocurrir en el último día. Por eso se hacían libaciones durante las comidas y se usaban ropas especiales para los dolientes. A diferencia al culto público, sin embargo, los rituales para los muertos eran privados y por lo mismo más difícil de controlar. Estas prácticas estaban presentes especialmente en el periodo final de la monarquía, cuando se hacían esfuerzos para nacionalizar el culto a Adonai y movilizar hacia un monoteísmo estricto en los reinados de Ezequías y Osías. Las prácticas específicas como las laceraciones de la piel, que eran prohibidas en Deuteronomio, se mencionan también en el ciclo de historia de Baal en la epopeya At-Hat de Ugarit. Su asociación con la magia y las culturas politeístas podían haberlo convertido en blancos fundamentales para los autores israelitas. Entonces, ¿qué dice Dios al pueblo de Israel? El versículo 2, hermana, ¿qué es lo que dice ahí? No sé si lo puede ver. Vamos a regresar aquí. El versículo 2 está en la pantalla. Porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai, tu Elohim, y Adonai te ha escogido a ti para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Oigan el vocabulario, mira lo bueno que es el Dios de Israel. Porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Elohim. Y Adonai te ha escogido a ti para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces es obvio que ahora Dios le dice, ok, si yo te he consagrado, ya eres santo para mí, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tus valores no van a ser como los cananeos. Tus valores no van a ser como los babilonios. Tus valores no van a ser como los griegos. Tus valores no van a ser como los romanos ni los gentiles. El problema dentro de la religión del judaísmo
que han tomado ese mandamiento al extremismo, aislados en una comunidad sin conexión con nadie. No hablan con mucha gente, no dialogan con mucha gente, no comen con mucha gente, no hacen cosas que crean que el pueblo de Dios sea visto por las naciones como el pueblo separado a Dios. Y cuando hacen algo como ir a la guerra y destruir a los enemigos de una forma tan espectacular, el mundo se va en contra de ellos. Por ende, cuando las naciones van en contra de Israel, lean ese verso, porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai. Cuando usted habla en contra de la tierra, del pueblo y del documento de la Torá, que son consagrados a Dios, ya no está hablando en contra del pueblo, ya no está hablando en contra de la tierra, está hablando en contra del que consagró a la tierra y el pueblo. Y eso es una pelea que nunca vas a ganar. ¿Me siguen? Es importante entender estas cosas. Si no, vamos a seguir cometiendo los errores que siempre cometemos. Ahora, vamos a hablar del cerdo. Tampoco el cerdo que tiene pezuña partida y hendida. Yo entiendo. No comerás su carne ni tocarás su cadáver. ¿Por qué? Porque con el cerdo el camello muere, la cabra muere, el caballo muere. ¿Por qué el cerdo? Vamos a investigar un poco más acerca de su contexto cultural para entender un poco más. ¿Usted piensa que estos contextos les ayudan un poco más? La razón por qué aquí en Roca Eterna queremos entender esto, porque leemos la Torah todos los años y lo leemos y queremos estudiarlo, pero no es un ritual para leerlo sin conocimiento. Es un ritual de leer la Torah para que el Eterno les diga a su pueblo cada Shabbat cómo quiere que usted viva. Usted oramos al Eterno. Okay, Adonai Sfatay Tiftach, Ufigaita y la Teja. Baruch atah Adonai Elohei Avotenu. Y oramos al Eterno con reverencia y con kavaná. ¿Sí? Ok. Y tú los guías en la oración para que ellos honren a Dios por lo que es, por lo que ha hecho y lo que hará. Amén. Ahora, cuando usted le da ese honor al rey y lo trata como el soberano y le da respeto y la reverencia al soberano, ¿qué hace él? Él establece que su pueblo se convierta en el vehículo donde el logos de Dios, la palabra, pueda hablar a usted. Un intercambio recíproco. Tú alabas, glorificas y eres leal a Dios, y Él viene y te consagra y te congrega en su día para poder hablarte directamente, sin tener que preocuparte de provisión o protección. Él te la va a dar. Entonces, Él te está hablando. Entonces, ¿cómo es posible que estudiamos la Torá, los 5 libros de Moisés, y después de 10 años no entendemos el mandamiento? ¿Los hijos por el pecado de los padres? ¿Sí? Eso solamente trabaja con una persona que no conoce el templo. Porque Yeshua no vino a morir por los pecados individuales. Él murió por el pecha, la rebelión nacional. Es un argumento que no tiene lógica. Porque sabemos que en el templo había perdón para pecados individuales. Pero nacional, el pecha, rebelión, no había perdón. ¿Ves? Si no estudiamos el templo, la gente cae por esa y se va corriendo al judaísmo y rechazan al Mesías. Cuando el libro de Isaías 53 claramente te lo dice, que Él rociará muchas naciones. Lo leímos anoche. ¿Okay? El cerdo, regresamos al cerdo. La literatura asiria de sabiduría, 10 minutos más, declara que el cerdo no es santo. Asiria, no estamos hablando hebrea. Quiere decir que el cerdo en algunos lugares tampoco se hacía. Entonces, ¿por qué Dios es tan enfático con el cerdo? Yo recuerdo en Israel, esto fue que me sorprendió mucho. En el 2004 yo fui a Israel, yo era bien, pero bien inocente en el sentido de que yo pensaba que todo el mundo en Israel guardaba Torah. Estaba haciendo seminario de artes marciales y los muchachos me llevaron a comer en un lugar. Yo pensaba que todos los lugares eran kosher rabínico, no tenía la menor idea. Y empezamos a hablar acerca de la comida. Y él me empieza a decir, ay, me encantan las chuletas de cerdo. Y yo, tú sabes, ¿cómo se dice eso? Se hackeó uno, como dicen en la computadora cuando no hace nada. Yo me quedé confundido, digo, pero, ¿tú comes cerdo? Y digo, ay, me encanta el cerdo. Y yo, pero tú eres israelí.
You're an Israeli. Dice, ¿y? Yo no soy religioso. Y yo digo, oh my gosh, ¿cómo es posible que tú no comes lo que la Biblia dice y tú vives aquí? Encontré que la razón por qué ellos no querían seguir la Torá es porque en muchas ocasiones ciertas sectas en Israel le hace imposible porque son tan estrictas que se lo hace difícil. Tuve que aprender mucho allá en Israel de eso. ¿Okay? Pero ver a una persona decir que no quería seguir a Dios, y yo, wow, me sorprendió mucho eso. Y se sorprendían porque yo no comía cerdo. Ahora imagínate eso. Para ellos yo soy un gentil. Y me dicen, ¿quieres comer? Sí. ¿A dónde vas a comer? Allá. Ah, pero tú no comes cerdo. No. ¿Pero por qué? Y se convierte en las mejores conversaciones. Es impresionante. He tenido las mejores conversaciones de la Torá y de la comida y todo eso con israelíes que son seculares, pero con los mismos hermanos a veces me hace difícil porque tenemos diferentes interpretaciones. Como yo lo entiendo, no se preocupan, a ellos no les interesa. Ah, mira qué interesante. Pero ¿y por qué tú lo haces? Porque yo quiero obedecer a Dios, pero es que tú no eres judío. Porque tú quieres seguir Torá, porque yo amo la Torá. Pero es que tú no tienes que hacerlo, pero me gusta. Es conversando con ellos porque yo quiero y amo al Dios de Israel, en vez de decir, wow. Uno sale y me dice, oye, pero tú sabes más Torá que yo vivo aquí, estoy avergonzado. Y yo dije, por fin se tocó aquí provocar hacerlo. Esa es la idea. Esa es la forma que tú provocas hacerlo. Que aunque no estamos de acuerdo a ellos, no estamos obligados a hacer cosas, somos de las naciones, pero hemos decidido hacerlo por obediencia a un Dios que no era nuestro Dios, pero hemos sido injertados al árbol de ese Dios y que queremos obedecerle, no importa, aunque la misma gente del pueblo diga, no, pero tú puedes. Y yo digo, la Torá dice que no. Y yo decía, pero ¿por qué tú lo haces? Tú no eres de Israel. Y yo quiero obedecer. Y a uno le dije, yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Es la oportunidad de espiritualmente expresar con nuestra conducta y nuestra vida exactamente nuestro compromiso con Dios. Imagínate, no, yo amo al Dios de Israel y yo quiero servirlo porque yo amo al pueblo judío. Así, dame una chuleta, por favor. Eso ocurre mucho. ¿Cómo se supone que yo te crea? A mí me ocurrió, estaba en la televisión. Fue algo bien curioso. Estaba escuchando a un señor que era un académico y yo admiraba en ese momento, wow, tipo académico, un doctor en teología y bien inteligente las cosas hebraicas, y fuimos a comer. Y viene la orden y yo esperé que él ordenara primero. Y viene la orden y dice, me da un cóctel de camarones, por favor. Y yo como que... Y por cierto, la conversación entró, yo no dije ni papa. Es difícil, yo sé que es difícil creerlo. Yo no dije nada. No tenía que decir más nada. Desde ese momento perdió toda credibilidad conmigo. Porque estaba pretendiendo ser algo que no era. Si él decía, yo puedo enseñar esto, pero no hago esto, muy diferente a decir, yo hago esto o predico esto y después cuando está solito hace otra cosa. Y eso tenemos que tener cuidado todos. Perdemos credibilidad. ¿Me están siguiendo? Y la conversación vino, oye, pero ¿cómo tú justificas comer camarones? Ah, no, porque que yo le enseño al nivel académico, pero en realidad yo creo que hemos sido, porque Hechos 10 dice, y se fue con lo del manto. Y yo digo, pero este tipo es un académico, ¿vale? Y mi esposa tiene una agujita. Mi esposa, ella tiene una agujita que cuando, how do you say balloon? El globo del ego, yo digo algo que como, que en mi vida ella hace, y se me fue el globito. No me deja. Ella no permite que ese globito se hinche así. Que hace tú rapidito. El globito de ese señor fue fácil. Él mismo se ¡pum! Y se le fue a uno el respeto. Desde ese momento en adelante se me hizo muy difícil escucharlo. No porque era mala persona, porque en realidad no era mala persona, sino porque no tenía el carácter de hacer lo que decía. Y ya pierde credibilidad. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros de eso. ¿Okay? Ya termino. Se me está yendo la voz porque estuve enseñando en inglés. Dice, también existe, ¿lo puede leer, hermana? Por favor, de aquí. También existe un texto sobre sueños en el cual comer cerdo es de mal augurio. ¿Qué fue? Lea eso de nuevo. También existe un texto sobre sueños en el cual comer cerdo es de mal augurio. De acuerdo a los asirios. ¿Ok? Siga. Pero es claro que
Su carne era una parte regular en la dieta de Mesopotamia. Algunos rituales eteos requerían el sacrificio de un cerdo. Sin embargo, eruditos observan que estos rituales, el cerdo no era puesto sobre el altar como comida para el dios, sino que absorbía la impureza y entonces era quemado o enterrado como una ofrenda a las deidades del submundo. Ahora sabemos por qué Dios no quiere el cerdo. Porque en el mundo antiguo era parte de la ofrenda al inframundo. Y si tú comes cerdo, quiere decir que estás sirviendo al Dios del inframundo. Ah, pero es que hoy no se hace eso. ¿En serio? Yo estuve en Hong Kong y a mí me costó comer en ningún lugar en Hong Kong. Literalmente me tomó 3 horas comer en un lugar. No pude comer en ningún lugar. Donde quiera que había un altar grandísimo y encontré una señora y así ñangotada haciendo una ofrenda de incienso a lo que era un pedacito de cerdo, una gallina con frutas. Comidas sacrificadas a los ídolos existe todavía y la gente ni lo sabe. Ah, no, que ustedes son muy extremistas, son demasiado santos. No, el Señor dice que no lo hagan porque hay una conexión. Dice que el cerdo no era puesto sobre el altar como comida para el Dios, sino que absorbía la impureza. En el templo era el sacerdote que absorbía la impureza, no era el cerdo, porque el comer de la ofrenda de Hasham y la ofrenda ¿cuál es la otra? Se me olvidó. Exacto, lo del cordero que comemos nosotros es para que nosotros podamos devorar lo que representaba eso, que era la muerte. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Entonces, comer el cerdo, hoy, aunque no represente eso para nosotros, pero para Dios, como es eterno, Él no quiere que haya ninguna conexión con nada pagano o algo que no sea de acuerdo a los perímetros de santidad de Dios. Porque Él nos escogió a nosotros para ser santos para Él. Separados para nosotros. ¿Cómo usted se sentiría si usted le dice a su esposa que está separada para usted y usted para ella? Y usted le dice algo a ella y ella hace lo opuesto y no le hace caso. Algo que la profana, algo que lo avergüenza a usted. O viceversa. Porque no, las mujeres son perfectas, los hombres no. Ahí sí que entró el amén rapidito. Hay que orar por ustedes, ¿o yo? Hay que orar por ustedes, arrepiéntanse. Hay que orar por ustedes. Es interesante, porque entonces estamos viendo que el Eterno de Israel quiere instruirnos para que nadie diga que estamos caminando entre lo santo y lo profano. Eso nada más es. Yo creo que ya por lo menos tenemos una mejor idea, ¿verdad que sí? Entonces, tenía más información, mire. Toda esta información se suponía que la cubriera hoy. Pero obviamente no va a tener tiempo. ¿Ok? No lo iba a hacer. ¿Cuánto tiempo estuve haciéndolo, Jolie? No lo cubrí. Pero a veces nosotros como pueblo tenemos que considerar que lo que nos hace a nosotros un pueblo separado no es lo que decimos, es lo que hacemos. En Roca Eterna lo que queremos hacer es educar, ayudar. Y sí, como maestro de la congregación voy a instruir, voy a corregir. Hay que corregir. El pensar que no haya corrección, un niño que no se corrige no va a hacerlo bien. Y es importante que haya corrección. Y no me voy a disculpar porque como líder académico, educativo de la congregación, si veo algo quiero ayudarlos. Hermano, la preparación es para ayudarlos a ustedes porque entiendo que todos necesitamos la preparación. Esta congregación ha crecido ¿cuánto en tan poco tiempo? Usted se dio cuenta cuando visitó otros lugares, ¿verdad que sí? Ahora, mi deseo es que ustedes puedan seguir creciendo para educar a otros, a sus hijos mayormente. ¿Ok? Que cuando las cosas se pongan difíciles, ellos aprendan sus lecciones, pero regresen, que sepan que aquí es el refugio de ellos. Y que cuando a veces ellos se toman un tiempo, usted como padre no se preocupe, porque Él escucha la oración de su pueblo. Siga fiel, siga manteniendo su fidelidad. Usted siga fiel y enséñele que usted no importa lo que los hijos hagan o lo que los hijos vean a los padres haciendo, que los hijos sean fieles. Y nosotros seamos fieles, no importa lo que el mundo diga, seamos fieles a Dios. Porque si nosotros no somos fieles, entonces, ¿a quién va a tener Él como un pueblo santo que puede distinguir entre lo santo y lo profano? Él está contando con nosotros. Y usted, aunque le guste o no, es el pueblo que Él escogió.
¿Por qué lo hizo? No sé. Ahora, me aparté de la guía de donde quería ir hoy. Quería darle un poquito unos datos. Porque creo que el fundamento es importante. Tenemos el mandamiento, 55 mandamientos el día de hoy. Pero si vamos a ser honestos, el 99% de la población que cree en Yeshua y guarda Torah no los leyó. Quiere decir que somos una minoría, dentro de una minoría. Ahora, piensen en esto. Aquí mi hermana, va a enseñar a los niños los mandamientos, ¿verdad que sí? Cuando usted me lo mencionó, que yo dije, ¿seguro? ¿Sabes lo que es? Inculcar a los niños el mandamiento poco a poco en el nivel que ellos pueden entenderlo ahora. Y que usted esté aquí con nosotros 10 años y esos niños crezcan en el mandamiento. Cuando ellos se casen, usted no tiene que estar por detrás de ellos. Anoche tuve una gran experiencia. Nuestros hermanos nos invitaron a su casa para el Shabbat. Muy agradecido. Y yo te voy a ser sincero, a veces seguir Torah y lidiar con gente no es fácil. Y a veces uno como líder, como maestro, se frustra. Somos humanos. Hay más felicidad que frustración, pero uno se frustra porque uno quiere ver un fruto más rápido y a veces queremos llevar a la gente muy rápido. Mi esposa, recuerda la aguja, siempre me recuerda. Pero anoche me ministraron, pero no fueron los papás, fueron sus hijas. Estoy sentado en la mesa y empieza el líder de la familia a hacer la oración, el Kiddush. Y las niñas saben qué hacer, qué decir. Hacen el Shema, se cubren los ojos, dicen el Shema. No tenían que forzarlas a estar en la mesa. No tenían que entretenerlas para escuchar y para hacer. Y yo digo, wow, me sentí ministrado. No por un mensaje tan profundo, por la acción de una familia que cree en Dios y enseña a sus hijas a temer a Dios. Y lo que yo pensé, no fueron ellas niñas hoy, yo las vi en 20 años, cuando estén listas para el matrimonio, y lo mismo que le enseñaron, les va a enseñar a sus hijos y después a sus hijos, porque ellos le están enseñando a ellas a mantenerse en un espacio de santidad. Nuestro legado no es la emoción, es la consistencia para que podamos ver lo que es el legado. Mi hijo mayor, no dudo que mi menor va a ser un gran padre. Si trata a Toby como lo trata, imagínate el hijo. Toby es ¿cómo podemos decir? Ay, qué sé yo. Es el perrito que nosotros lo cuidamos más que ellos. No. Pero como ellos cuidan a ese perrito, Dios mío, yo me le quedo mirando y digo, van a ser unos padres espectaculares. Mi hijo mayor está cuidando a su hija solo. Está en la casa de su mamá, pero está criándolo solito. Y yo le dije hoy, estoy orgulloso de mi hijo. No es fácil lo que está haciendo. La circunstancia que le pasó. Estaba escuchando el tema hoy, que yo di en inglés. ¡Qué honor! Pero hubo un tiempo, ¿verdad, Jolie?, que él no estaba muy interesado. Cuando era más joven no estaba tan interesado. Pero se sentaba a la mesa del Shabbat. Yo le di su espacio. Lo único que le dije, papito, recuerda que estás viviendo en mi casa y lo que tú ves, lo que tú haces perjudica a todos. Pero cuando llegó el momento difícil, nosotros nunca comprometimos nuestro compromiso. Nunca. Nunca, ni con él ni con el menor. Y ahora que está solo, él lo hace allá. Y yo le dije, papi, estoy muy orgulloso de ti. Porque pudimos romper esa maldición generacional de tener familias que los padres eran pésimos. Teníamos familias que los papás no eran buenos. Mi papá fue espectacular. Estamos hablando de padres. Las madres siempre son buenas. Pero el papá. Mi papá conoció a su papá una vez. El papá de mi mamá en realidad no tenía una relación. ¿Ok? Y ahora nosotros podemos romper eso. Y le dije, tú eres mejor papá de lo que yo en mi vida me imaginé y vas a ser mejor papá que yo. Y me estás ayudando a romper ese legado que había de irresponsabilidad, de compromiso. Pero ¿cómo usted sabe, se puede imaginar,
que hemos podido romper esa maldición de malos padres. La Torah de mi rey. Porque antes de yo llegar a la Torah, yo no era muy buen papá. Mi trabajo era lo más importante. Mi orgullo era más importante. Mi fama era más importante. Mi familia no era lo más importante en aquel tiempo. Por ende, perdí aquello. Y fue después cuando encontré la Torah que Dios me dio el honor de vindicarme, rectificar. Mi hijo mayor vio la diferencia entre antes de Torah y después de Torah. Él pudo ver los dos. Y él me lo dijo una vez. Me gusta más cuando tú sigues Torah. Yo de ¿por qué? Porque no corres ahora de tus responsabilidades. Un niño de 9 años, de 10 años, 11 tenía esa edad, que reconocía que yo no era siendo un buen papá. ¿Sabes mucho que duele eso? Pero el hecho de que la Torah me está enseñando a ser mejor papá. No soy perfecto. Yo sé que ustedes piensan que soy perfecto, pero no soy. Eso es broma, eso es broma. Pero el hecho de que está dispuesto a amarme y creer en mí, pero yo tuve que enseñar que era consistente en mis creencias y no comprometerlas. Y como siempre he dicho, en el momento más difícil, hace 2 años, que yo no estaba preocupado cómo le iba a reaccionar al rey. Lo primero que sale de su boca es Adonai Hu Elohim. Y se ha mantenido. Y ahora quiere enseñar a mi hija. Se quiere mudar para acá de nuevo porque me dice, yo quiero estar en la comunidad donde hay una comunidad que sigue Torah. Le vamos a enseñar a nuestra nieta la Torah para que eventualmente siga y nuestros nietos y bisnietos podemos dejar un legado. ¿Eso viene por emoción o por el compromiso y la obediencia? La emoción va a venir cuando yo pueda ver a mi nieta y caminarla en su boda y ver a su padre dar a su hija a otro hombre que la va a cuidar y la va a guardar como él lo hizo. Mi emoción va a ser cuando en vez de tener, ya tengo un nieto, tenga el bisnieto o bisnieta. Y ver a mi nieta tener sus hijos y disfrutar de ellos. Eso viene por el compromiso, por la fidelidad. Y no importa lo que el mundo diga, Adonai Hu Elohim. Y tenemos que creerlo. Y comienza con los mandamientos. Amén. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Nos vemos la próxima semana. O después, no sé. Yo estoy viajando la semana que viene. Ok. Colorado. Voy para Colorado. Así que nos mantenemos en contacto y el que vaya a enseñar, pues que se porte bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Ok. Recuerden, aquí pueden hacer preguntas. No se vayan con dudas. Ok. Es importante que nos hagan las preguntas. A mí no me molesta. Ok. Shavuot Tov.